Ahora podemos reflexionar un poco sobre nuestra motivación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos interesados en las enseñanzas de Buda? ¿Por qué queremos practicar y aprender más sobre el Buda Dharma? Entonces reflexionemos que todas nuestras acciones son dirigidas por nuestra mente. Y nuestra mente a su vez está regida por las aflicciones, estas emociones perturbadoras que impactan lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, y que nos llevan a cometer acciones o karma que nos mantienen atrapados en la existencia cíclica. Estas aflicciones como el enojo, el apego, la envidia, etcétera, son las que producen todos estos actos, acciones cuyas huellas se depositan en nuestra conciencia y que luego nos impulsan a renacimientos desafortunados o en algunas veces afortunados como el que estamos viviendo en esta vida. Sin embargo, es realmente mucho más el sufrimiento que experimentamos en esta misma vida. Si nos damos cuenta, si miramos nuestra trayectoria, podemos estar conscientes de todo el sufrimiento que hemos experimentado, tanto físico como emocional. Sin embargo, todos tenemos la posibilidad de evitar el sufrimiento. Todos tenemos la posibilidad de escapar de la existencia cíclica. ¿Y cómo lo hacemos? Esta es la pregunta que estamos tratando de responder mediante esta clase. ¿Cómo escapamos? ¿Cómo evitamos el sufrimiento? Como el Buda enseñó durante el primer giro de la rueda del Dharma, es que primero que todo tenemos que generar una comprensión profunda de nuestra situación en la existencia cíclica. No solamente una comprensión intelectual, pero una comprensión que realmente nos afecte a todos los niveles, tanto físico como mental, como verbal, que se reflejen en nuestras acciones, esta comprensión de nuestra situación en el samsara. Cuando comprendemos nuestra situación y siguiendo las enseñanzas del Buda, también nos vamos a enterar de que este sufrimiento tiene causas. Estas causas son las aflicciones que ya hemos visto en clases anteriores. Y que por supuesto al tener causas también existe la cesación del sufrimiento cuando cesamos las causas. Buda también enseñó que existe un método, una fórmula, un camino que nos lleva a que nos conduce hasta esa cesación. Entonces, en esta clase de hoy vamos a dedicarnos a ver de lleno estos diferentes tipos de sufrimiento. No para sentirnos deprimidos o darnos por vencidos o decir o pensar que no podemos salir de esta situación, sino con el propósito, todo lo contrario, de darnos impulso, de empujarnos, de darnos la energía para salir, tratar de salir de esta situación en la que nos encontramos. Porque Buda dijo en ese primer giro de la rueda que si generamos esta determinación fuerte de liberarnos de la existencia cíclica y
ponemos en práctica el método que nos ha enseñado, entonces lo podemos lograr. El Buda lo logró, los maestros que han surgido después de Buda, muchos de ellos también lo han logrado, entonces nosotros también tenemos esa posibilidad. Y hoy vamos a dedicar esta clase para profundizarnos en este tema, para darle, darnos a nosotros mismos impulso, darnos a nosotros mismos valor, darnos a nosotros mismos un incentivo para poder escapar de la existencia cíclica, para poder seguir con nuestra práctica, para poder seguir estudiando y así alcanzar las metas que nos hemos fijado, no solo con el propósito de alcanzar nuestra propia felicidad, sino también con el propósito de ayudar a todos los seres que están en esta misma situación y que han sido tan bondadosos con nosotros, con esa, esa idea de devolverles esta bondad. Entonces, vamos a entrar en esta clase para alcanzar la budeidad y guiar a todos los demás a esa misma meta. Entonces, que esta sea nuestra motivación para compartir las enseñanzas de Buda hoy. Muy bien. Entonces, estamos aquí repasando esta enseñanza que es muy bonita y muy profunda del adiestramiento mental de 7 puntos. Estamos siguiendo el comentario sobre el texto original que fue escrito por el comentario de Nam Kapel. El texto original fue escrito por el maestro Kadampa Geshe Shikawa, pero el comentario fue escrito por Nam Kapel, que se llama Adiestramiento Mental como los rayos del sol. En la clase de hoy, por supuesto, voy a utilizar el material que está en el comentario, pero lo voy a expandir un poco con un material que tomé de un libro que se llama Samsara, Nirvana y Naturaleza de Buda, que fue escrito por su santidad el Dalai Lama y mi maestra, la venerable Chodron, que está en español y lo recomiendo mucho. Es un volumen supremamente importante porque realmente nos da una idea de nuestra situación y cómo poder superarla. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, simplemente quería añadir un poco a los puntos que tocamos en la vez pasada. La vez pasada hablamos sobre el karma y quería hacer una distinción porque se me ocurrió que hubiese sido posible alguna clase de confusión porque estuve hablando sobre la semilla del karma, ¿no? Y también, por supuesto, existen semillas de aflicciones, pero la semilla del karma y las semillas de las aflicciones son diferentes. Las semillas del karma maduran y una vez que maduran, nunca más vuelven a madurar, maduran una vez. Por supuesto, cuando maduran pueden dar varias clases de resultados, que esos resultados lo vimos en la clase pasada, ¿no? Mientras que las semillas de la aflicción ah, continúan en nuestra mente hasta que son destruidas por la sabiduría que reconoce la vacuidad, ¿no? La sabiduría, la percepción directa de la vacuidad es la única clase de mente que puede destruir las semillas de las aflicciones. Entonces quería hacer esa distinción y también quería hacer hincapié en que cada vez que llevamos a cabo una acción con los componentes que vimos en la clase pasada, eso se va a dejar una huella kármica en la conciencia.
Con la semilla de las aflicciones, no es que se siembra una cada vez que la aflicción sale a resurgir, sino que cada vez que una aflicción se manifiesta en nuestra mente, esa aflicción se refuerza. Es como, ¿no? El hábito de esa aflicción se pone más fuerte y entonces el potencial para que esa aflicción se vuelva a manifestar más adelante continúa. Por supuesto que si aplicamos los antídotos que ya hemos visto también en clases pasadas, ¿no? Tendremos más, tendremos más la posibilidad de ah, mm, reducir la potencia, reducir la fuerza de la aflicción y reducir la cantidad de veces que la reaflicción se manifiesta, pero no la vamos a poder desarraigar por completo hasta que no hayamos obtenido una percepción directa de la vacuidad. Como vimos en la clase pasada también, el karma se manifiesta en la clase de renacimiento que obtenemos y en las experiencias que tenemos en esos renacimientos. Y también se manifiesta en lo que es el agregado de la sensación. Este agregado de la sensación, que es uno de los 5 agregados psicofísicos que hemos apropiado en esta vida, ¿no? Este agregado de la sensación, es donde se reflejan las sensaciones ya sea placenteras o de dolor o neutrales. Y estas sensaciones placenteras o de dolor o neutrales son producidas por el karma que hemos creado anteriormente. Debido a esto, ¿no? Es que observamos situaciones en las que, aunque dos personas hayan pasado por la misma situación, puede que las dos hayan experimentado esa situación de forma diferente. Una puede que esa situación le haya causado una sensación neutral y a otra persona que también pasó por esa experiencia puede que le haya causado una sensación dolorosa. Entonces, esto se debe al karma que las dos personas que han creado. Muy bien. Am, entonces, seguimos aquí en nuestra exploración de de los 4 puntos preliminares. Estos 4 puntos preliminares son los que debemos practicar y comprender y reflexionar y contemplar antes de pasar a la práctica o a desarrollar el bodhicitta, la mente altruista, ¿no? Tanto convencional como última. Entonces, por eso es importante que tengamos una base sólida sobre estas 4 preliminares. Hoy, prepárense, que vamos a hablar solo de sufrimiento. Vamos a sufrir mucho en esta clase. Um, pero que también nos vamos a divertir un poco con nuestras experiencias, porque reírnos de nuestras experiencias nos ayuda también a ver que son vacías de la existencia inherente y todo depende de cómo nosotros las experimentemos con nuestra mente, ¿no? Si le podemos dar un giro a estas experiencias que vemos como dolorosas y en vez de eso las podemos volver como algo por lo que podemos aprender o algo de lo que nos podemos reír. Entonces estamos generando ya un cambio en nuestra mente muy positivo. Am, entonces, estar consciente de estas desventajas de la existencia cíclica nos refuerza la determinación de liberarnos, ¿no? Por eso es importante comprenderlo a fondo. No es suficiente tener una comprensión superficial o a nivel intelectual. Esto tenemos que llevarlo a nivel de corazón para que realmente sea la motivación de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Y, por supuesto, no es suficiente tampoco renunciar solo a nuestro sufrimiento de la vida actual, ¿no? Am, Tenemos que renunciar completamente a los sufrimientos de todas las clases de renacimiento, no solo de los renacimientos desafortunados, sino también renunciar a todos los renacimientos que consideramos afortunados,
porque tenemos que estar conscientes de que todas las experiencias, a todos esos diferentes niveles, son igualmente insatisfactorias. Solo tenemos que mirar un poco nuestra vida humana para ver las desventajas de esta vida, ¿no? Los sufrimientos que experimentamos aún cuando tenemos una preciosa vida humana. También podemos fácilmente ver los sufrimientos de los animales, de los insectos, ¿no? De todos estos otros seres que están a nuestro alrededor. Y como no podemos ver los sufrimientos de otras clases de vidas, como por lo menos las vidas en los infiernos o las vidas ah, de los dioses, supongamos, ¿no? Para entonces poder percatarnos de lo que realmente conlleva estos renacimientos en esta clase de vida, tenemos que confiar en la palabra de los maestros. Y entonces nos referimos a todo lo que nos han enseñado para poder comprender qué es lo que nos espera, ¿no? Los maestros hablan sobre el extraordinario sufrimiento que se vive en los infiernos. Aquí en la biblioteca de la abadía tenemos un libro ilustrado como así, que detalladamente, con lujo de detalle y con dibujitos, muestra exactamente todos los sufrimientos que existen en el infierno, en los varios niveles del infierno. Se titula Una excursión a los infiernos. Y el autor en el libro dice que a un ser sabio le dio esta excursión en los infiernos y que de esa forma él pudo ver detalladamente, experimentar qué es lo que se vive en cada uno de esos lugares y am, en base a eso escribió este libro, todos sus dibujos, ¿no? Entonces, esto es lo que sus dibujos y lo que dice es realmente muy parecido y apoya lo que leemos en las escrituras de los grandes maestros del pasado. Am, También los maestros nos enseñan el tipo de ansia y desesperación que viven los fantasmas hambrientos en esa clase de vida, ¿no? Al no poder saciar el hambre y la sed que ellos sienten, debe ser una desesperación tremenda, ¿no? Y también los semidioses que experimentan gran enojo y odio y celos hacia los dioses, porque ellos observan el lujo en que viven esos dioses y al no poder tener eso ellos, porque no tienen el karma para tenerlo, pues entonces experimentan toda esta clase de celos intensos y siempre están en guerra con los dioses, siempre están ah, expresando esos celos de forma violenta. Y los dioses, a su vez, los que están en esas esferas que se les llama esferas ah, de deleite, esferas donde viven estos dioses con gran placer, en gran opulencia, debido a su karma, ¿no? Y también algunos debido a, estados de concentración sublimes, ¿no? Estados de concentración especiales que han desarrollado y que los han impulsado a llegar a ese nivel de dioses, ¿no? Esa reencarnación. Pero allí también se viven muchos sufrimientos. El sufrimiento de ellos en particular solamente viene a expresarse al momento de la muerte, ¿no? Porque antes de eso viven en un placer enorme que nosotros ni siquiera podemos comprender, la clase de placer sensorial en que viven. Pero al final de la muerte, al final de su vida, cuando ya ellos se enteran, porque tienen la capacidad de enterarse de cuándo van a morir, entonces se enteran de que ya viene la muerte y de que por haber utilizado todo ese karma positivo que habían creado en esta vida, después de esta vida ahora solo les van a caer profundamente a a un renacimiento desafortunado y ellos están conscientes de eso, lo pueden ver. Eso les causa gran pánico, gran horror. No cualquiera de nosotros nos produciría lo mismo si supiéramos para dónde vamos a ir en la próxima vida, ¿no? Entonces, y estos dioses no tienen otra opción, tienen que
bajar de lo alto a lo bajo porque han, han exhaustado todo su karma, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la situación en que se encuentran todos los seres, incluidos nosotros en la existencia cíclica. Donde quiera que estemos en esta existencia cíclica, ahí sufrimos. No hay otra. Ahora quiero explicar un poquito sobre este tema de este palabra sufrimiento, ¿no? Porque la palabra es dukkha, ¿no? La palabra es dukkha, ah, que comúnmente esta palabra dukkha en sánscrito se traduce como sufrimiento. En realidad, las personas que saben esta lengua, porque yo no la sé, no sé, pero las personas que saben esta lengua nos dicen que esa traducción de sufrimiento no es muy precisa, que esta palabra de dukkha tiene una connotación más bien de experiencias insatisfactorias, ¿no? De algo parecido como a la insatisfacción, algo que experiencias insatisfactorias en samsara, ¿no? Entonces, toda la existencia cíclica, todas las experiencias en la existencia cíclica están en la naturaleza de dukkha, o sea, son experiencias insatisfactorias. Entonces, muchos de los maestros modernos, incluida mi maestra, se están separando un poco de esta traducción de la palabra sufrimiento y están usando más bien la palabra dukkha, ¿no? Aunque no hay una traducción exacta, pero estamos hablando de experiencias insatisfactorias. ¿Por qué? Porque es que estas experiencias insatisfactorias abarcan un campo más grande de lo que es el sufrimiento. Para nosotros, cuando hablamos de sufrimiento, tenemos la tendencia a enfocarnos en el sufrimiento palpable, el que podemos ver, el dolor aquí, la depresión, sufrimientos mentales y físicos que podemos observar en nuestra vida normal. Pero esta palabra de dukkha abarca mucho más, abarca desde este sufrimiento burdo, por supuesto, hasta sufrimientos, experiencias insatisfactorias más sutiles. Entonces es un rango ya más amplio. Entonces, el palabra sufrimiento como que no lo capta completamente. Otra cosa que quiero también aclarar para que la tengamos presente a medida que vamos profundizando en esta charla, es que el samsara no es algo que está fuera de nosotros, ¿no? El samsara es nuestro cuerpo y nuestra mente que tenemos ahora y que tenemos en todas nuestras vidas que hemos tenido desde el tiempo sin principio, que está apropiado bajo el control del karma y las aflicciones. Este realmente es nuestro samsara. Y por supuesto, todo lo que hemos creado con este cuerpo y esta mente, todo lo que utilizamos con este cuerpo y esta mente, pues todo eso también entra dentro de la definición del samsara porque están también regidos por el karma y las aflicciones. Pero el samsara realmente no está fuera de nosotros, es todo esto, ¿no? Es todo esto. Entonces es bueno saberlo para que ya ganemos más conciencia. Esto nos ayuda a tomar más conciencia sobre nuestra situación. Entonces, debido a que nuestra mente y cuerpo son insatisfactorios, ¿no? Están en la naturaleza de dukkha, de todo lo insatisfactorio, ¿no? También todo lo que creamos y utilizamos con este cuerpo y esta mente, también todo es insatisfactorio. Entonces ya vamos a entrar un poco al tema de las aflicciones, perdón, de las desventajas de la asistencia cíclica. Lo que los invito ahora a hacer a medida que me escuchan dando estas descripciones de estas desventajas, los invito a que hagan un repaso mental de sus vidas, poco a poco, a medida que yo voy hablando, y traigan a la memoria experiencias que entran dentro
de este tipo de desventaja del que estoy mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma, a medida que pueden hacer estas conexiones, oh, sí, esto se reflejó en mi vida en este momento, ¿no? A medida que empezamos a hacer esas conexiones, vamos a captar mejor el tema y vamos a desarrollar una comprensión a nivel personal, a nivel experiencia, ¿no? Y vamos a poder decir, sí, es cierto que esto se da en mi vida porque he tenido esta experiencia que me lo demuestra. Entonces, si están por casualidad apuntando, aprovechen y apunten la experiencia que han tenido que se enlaza o se conecta con esta desventaja de las que estoy hablando, y así más tarde las pueden repasar y decirse a sí mismos si es cierto. Y pueden darse otros ejemplos de lo que han vivido que demuestran que estas desventajas sí existen y que se reflejan en nuestra vida. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera desventaja es la incertidumbre. La incertidumbre de que necesito tomar un poquito de agua. Por eso tengo la botella. Entonces, no hay certeza, ni seguridad, ni estabilidad en nuestra vida. Todo cambia, momento a momento. Por ejemplo, lo que les acabo de comentar de la abadía, empezábamos a abrir la abadía a que vinieran otra vez a personas a, a tomar ventaja de nuestros cursos y nuestros retiros de modo presencial. Y ahora mismo nos tocó volver a cerrar la abadía y solamente vamos a ofrecer estos cursos de forma virtual. Esto es algo que no nos esperábamos, por supuesto. Ya estábamos arrancando motores para, para poner todo de forma presencial. Es más, habíamos pensado que íbamos a seguir ofreciendo los dos modos, ¿no? De presencial y virtual. Y estábamos arrancando motores para hacer eso y ya estábamos bien entusiasmados y había gente ya en línea, ¿no? Esperando que viniera el momento para su curso que querían hacer y nos tocó parar todo eso. Entonces, esto demuestra esta falta de estabilidad, de seguridad, de certeza en nuestros planes. Podemos hacer todos los planes del mundo y si las causas y condiciones cambian, también nuestros planes van a cambiar. Un día vivimos en un país libre, vivimos en un país donde estamos a gusto y en un momento vamos a ser ocupados por una potencia extranjera, ¿no? O en el caso de Afganistán, vamos a ser ocupados por el Talibán, de un momento a otro, ¿no? Entonces, estas situaciones que decimos inesperadas, esas situaciones son realmente parte de la naturaleza de la existencia cíclica. En un año la economía está fuerte y en el otro año la economía cae. O como le acaba de pasar al gobernador de Nueva York, un día es gobernador y el siguiente día hay un reportaje sobre el acoso sexual y ¿qué pasa? ¡Bum! Ya no es gobernador. También es cierto que nuestros amigos a veces se vuelven enemigos. No podemos confiar en que las amistades perduren. Estos cambios se dan, ¿no? Al igual, alguien que era un enemigo anteriormente o un extraño, de repente las causas y las condiciones se dan y esa persona se vuelve amiga, ¿no? Una persona en la que confiamos. Hasta nuestros familiares se pueden volver enemigos. Hemos visto esto también en la esfera política, ¿no? Familias divididas a muerte porque simplemente tienen conceptos políticos diferentes. Entonces no hay nada a lo que nos podamos aferrar realmente, ¿no? La adversidad, los problemas, los obstáculos nos golpean aparentemente como de la nada, ¿no? Igual pasó con la pandemia y todavía estamos en esto. No tenemos control, a pesar de que queremos creer que estamos controlándolo todo, ¿no? Y muchos de nosotros, yo incluida, desarrollamos todas estas tendencias controladoras porque queremos que todo sea así como lo queremos, que todo esté en su punto, a su hora, a su medida
y de pronto, uff, ¿no? Todo se vuelve nada. Entonces, ¿no? Esta es la realidad de lo que vivimos, de que no tenemos control de nada de lo que sucede, ni a nosotros ni a los demás, ¿no? Todo sucede debido a causas y condiciones que no están bajo nuestro control. Y a medida que aceptemos eso, a medida que tengamos más conciencia y más aceptación, nos vamos acercando más a la realidad. ¿Ok? Vamos a seguir con la insatisfacción. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, ¿no? Siempre queremos más, mejor, ¿no? A menos que tengamos una práctica sólida o que seamos seres ya avanzados, siempre estamos buscando algo, una ansia de tener otra cosa. El carro ya no es de moda, la casa quedó chiquita, ¿no? La licenciatura ya no nos agrada, queremos estudiar otra cosa, ¿no? Esto es parte de lo que vivimos. No tenemos satisfacción. Y no, ni siquiera estamos satisfechos con nosotros mismos. Siempre queremos cambiar algo. Queremos ser o más bonitos, o más inteligentes, o más altos, o más bajos, o más fuertes, o más fornidos, con mucho más músculo, ¿no? Siempre estamos tratando de cambiar algo de nosotros. Y hasta ahora mismo, las personas ricas, y podemos ver estos ¿cómo se dice? No millonarios, billonarios, que ahora ya no están contentos con pasearse por todo el planeta, ahora se están paseando por todo el espacio también, ¿no? Estas personas, a pesar de que tienen tanto dinero, tampoco encuentran satisfacción con sus vidas. Esa es la realidad, ¿no? Ahora abandonamos nuestro cuerpo repetidamente, sin ningún control, ¿no? ¿Cómo lo abandonamos? Nos tenemos que morir. Nos morimos repetidamente, aunque no queramos morirnos, ¿no? Y nos separamos de todos nuestros seres queridos, nos separamos de todo lo que hemos luchado por conseguir, ¿no? Algunas veces hemos muerto dolorosamente en accidentes, algunas veces hemos muerto un poco más tranquilos, ¿no? Pero innumerables veces sabemos cómo morir. Somos expertos en morir, lo hemos hecho ya tantas veces, ¿no? Y entonces, al final de esta vida, hasta este cuerpo al que lo queremos tanto y que estamos tan apegados, este cuerpo también nos falla y ya deja de ser apoyo para nuestra vida y nos toca morir. También nacemos una y otra vez, ¿no? Renacemos repetidamente sin opción. Eso es un impulso automático al momento de morir. Se manifiesta un karma que nos arroja a la vida siguiente y en esa nos arroja en esa a unos nuevos agregados físicos y mentales que apropiamos y allí volvemos a renacer. Y así empezamos de nuevo, con todos los problemas y las mismas luchas. Ahora, nacer no es fácil. ¿Ah? No nos acordamos, por supuesto, de cómo nacimos, pero nacer no es fácil. Si vamos a hacer aquí un poquito de imaginación, estuve leyendo un libro, un comentario de El Sendero a la Iluminación, escrito por Geshe Stopa, ¿no? Ahí tiene una descripción fenomenal y detallada de este proceso de el nacimiento, ¿no? Que es algo que debemos estar conscientes, porque pensamos que todo es muy tranquilo, que está el bebé en el estómago de la mamá, en esta agua tan cálida, tan plácido, tan calmado, ¿no? Y por supuesto, así es un tiempo, pero al momento de nacer todo cambia. Y el bebé empieza a sentir, el feto empieza a sentir todas estas contracciones que deben ser completamente espeluznantes, ¿no? Y totalmente sorprendente, que de pronto está todo en calma y de pronto empieza estas contracciones muy fuertes. Y luego, este pobre ser, que fuimos cada uno de nosotros, sin entender lo que está pasando, luego tiene que pasar por un canal
bastante rígido, de paredes bastante duras. ¿Se imaginan nuestro cuerpecito pasando por allí, no? Como que debimos habernos sentido como que aplastados con esa pared uterina tan fuerte y tener que pasar, rozar por allí, ¿no? Y luego, como si eso fuera poco, salir al aire libre, donde nunca hemos visto, ¿no? La luz, a pesar de que los ojos están cerrados, de todas formas vemos el reflejo de la luz, escuchar todos esos sonidos nuevos y sentir que alguien nos toca esa piel tan sensible que tienen los bebés al momento de nacer y la presión que jamás ha sentido, ¿no? De esos manos que lo tocan y lo tratan de hacer todo, lo tratan de pesar y de poner esto aquí, de limpiarlo allá. Eso debe ser completamente espeluznante. Con razón lloramos. ¿A quién no llora ante esa experiencia, no? Y tenemos que pasar la experiencia una y otra vez, ¿no? Entonces, todo esto es bueno recordar y tenerlo en la mente para estar mucho más enterados de la realidad de lo que vivimos, ¿no? Ahora, descendemos de alto y bajo. Esto quiere decir que cambiamos el estatus, ¿no? Una vez, por lo menos ahora, estamos en un renacimiento afortunado. Somos humanos, tenemos una preciosa vida humana. Pero ¿quién quita que la próxima vez, ay, ojalá que no pase, pero ¿quién quita? Porque no sabemos qué clase de karma se va a manifestar cuando vayamos a morir. Puede que vayamos en camino derechito a un renacimiento desafortunado. Voy a tocar madera, ¿ok? Voy a tocar madera aquí para que no nos pase a ninguno, ¿no? Pero es la realidad de lo que vivimos, ¿no? No podemos contar con que vamos a tener un renacimiento afortunado en la próxima. Por eso es que tenemos que crear las causas en esta vida sobre esto. Y además de eso, carecemos de compañía. Carecemos de compañía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en estos momentos cruciales de nuestra vida, al nacer, nacemos solos. Nadie, ninguna otra persona puede experimentar ese proceso de nacimiento sino nosotros. Ni siquiera nuestra madre, porque nuestra madre en ese momento está, está pasando por su propio proceso, pero ese propio proceso que la madre está pasando no es el mismo proceso que el bebé está pasando, ¿no? Por supuesto que hay conexiones, estos dos procesos están íntimamente conectados, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, ese proceso lo sufrimos solos. El proceso de morir, igual, aunque estén allí nuestros parientes, nuestros seres queridos, nuestros amigos, aunque nos estén allí con la mano, o no nos estén sobando la cabeza, nos estén poniendo un poquito de hielo aquí y acá, aún así, ellos no pueden sentir ese proceso por nosotros, ¿no? No sienten lo que estamos sintiendo nosotros en ese momento, o sea que tenemos que hacerlo solos. Y en nuestras vidas también, cuando pasamos por problemas, aunque tengamos personas que nos apoyen, que nos den consejos, que traten de levantarnos el ánimo, ¿no? Cuando estamos pasando por problemas, estos problemas los sentimos nosotros solos, ¿no? Ese sufrimiento, esa ansiedad, esa desesperación, la preocupación, eso solamente lo sentimos nosotros en nuestra mente. Entonces, en estos puntos importantes, solamente estamos nosotros. Ni siquiera un Buda nos puede quitar el sufrimiento, porque si el Buda que pudiera quitarnos el sufrimiento ya no nos hubiera quitado. Su compasión es tan grande que ya ninguno de nosotros sufriría, ya todos estuviésemos iluminados. Pero eso no lo puede hacer, ni siquiera un Buda. Muy bien. Entonces, estas 6 desventajas son las desventajas que encontramos en la existencia cíclica. Ahora, no crean que aquí va a terminar todo. Vamos a ver aún más sufrimiento. Esta clase de hoy la vamos a terminar todos y vamos inmediatamente a generar la determinación de liberarnos. Esa es la meta. Hoy mismo. No vamos a esperar hasta mañana. Vamos a hacer eso hoy. Ese es nuestro propósito. Muy bien. Entonces, ahora estoy en este punto. Porque hay 3 tipos generales de dukkha, ¿no? De sufrimiento de dukkha.
Y también los quiero repasar, ¿no? Para que nos demos cuenta un poco de cuál es digamos, la, el rango o mm, la progresión, creo que esa es la palabra, la progresión de sufrimiento a nivel burdo a sufrimiento a nivel más sutil. Y estos tres dan un buen ejemplo de esa progresión. Entonces, por supuesto, el primer tipo de dolor, que es el sufrimiento a nivel más burdo, es el dolor que experimentamos a nivel físico y mental, que todos reconocemos como sufrimiento, ¿no? Esto incluye, esto incluye sufrir por el calor, por el frío, por la sed, por el hambre, por la depresión, que nos duele el músculo, que nos quebramos un hueso, que nos duele la espalda, ¿no? Entonces, o que no tenemos un problema y estamos experimentando gran preocupación y ansiedad. Todas estas diferentes tipos de manifestaciones a nivel burdo, esto todo se clasifica dentro de este tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del dolor. También cuando perdemos a una persona mm, querida, ¿no? Cuando la persona se muere y experimentamos esa pérdida a nivel profundo, todo esto está incluido aquí. Ahora, vamos a pasar a ver un sufrimiento a nivel un poco más sutil. Este que viene a veces hace que mucha gente, mm, ah, ¿cómo que mucha gente se quede un poco sorprendida, porque este sufrimiento que conocemos como el sufrimiento del cambio, ¿m? Es realmente lo que nosotros llamamos felicidad en términos mundanos, ¿no? Realmente lo que nosotros llamamos felicidad en términos mundanos es el dukkha del cambio, ¿no? ¿Y por qué consideramos en el budismo esta felicidad como insatisfactoria, ¿no? Pues vamos a dar unos ejemplos, ¿no? El ejemplo que tal vez he escuchado más veces es el ejemplo del hambre, ¿no? Tenemos hambre, queremos comer. Y por supuesto, nos han preparado una comida muy rica, la que nos gusta. Y por supuesto, como tenemos hambre, vamos a sentarnos a la mesa con gran felicidad a comer. Oh, y esa comida está deliciosa, todos los sabores que nos gustan, todas las texturas que creemos más placenteras, ¿no? El postre, ¿qué más? El jugo, ¿no? ¿Y qué pasa? Si somos comelones, vamos a tratar de comer lo más posible. Y va a llegar un momento en que vamos a estar cansados de comer. Y si comemos más de lo que podemos soportar, ¿qué pasa? Nos duele el estómago, nos da indigestión, nos sentimos muy mal, nos sentimos muy pesados, el cuerpo ya no puede más. Y entonces deseamos parar de comer. Ya no vamos a comer. ¿No? Si esta experiencia de comer comida que creemos deliciosa fuera realmente felicidad, mientras más comiéramos esa comida que nos gusta, más feliz nos sentiríamos. No llegaríamos al momento de la saciedad o la incomodidad o realmente el dolor de estómago. Eso no llegaría, ¿no? Am, entonces, esto es lo que el dolor del cambio ejemplifica, es que todas las sensaciones en la asistencia cíclica que nosotros creemos placenteras y satisfactorias, cuando las experimentamos por mucho tiempo, se vuelven dolorosas. Ese es el cambio. Creemos que nos traen felicidad y por supuesto nos, nos envolvemos en esas acciones
por mucho tiempo, mucho rato, y se cambian a dolor, ¿no? Por el contrario, el dolor no se cambia a felicidad, ¿no? Mientras más dolor sentimos, no es que mientras más dolor sentimos, en algún momento todo ese dolor ¡bum!, se va a convertir en felicidad. Esto no sucede. Ahora, por supuesto, en un principio, cuando empezó la clase, todos estábamos entusiasmados. ¡Ah! Vamos a escuchar estas palabras del Buda. ¡Qué bueno! Esto ya es una experiencia muy positiva, de gran virtud. Y después de una hora estamos mirando el reloj. ¿Cuándo va a parar de hablar esta señora? Ya me quiero ir a hacer algo diferente. Especialmente porque solamente está hablando de sufrimiento y ya estoy hasta aquí de escuchar el sufrimiento. Ahora quiero escuchar otra cosa. Me va a ver la telenovela. ¿No? Entonces, esto es otro ejemplo de este dolor del cambio. No, al examinar entonces esta experiencia que conocemos como felicidad o que creemos que son felicidad, vemos que realmente no lo son. Un gran maestro que se llama Aryadeva dice, en una de sus obras más famosas que a mí me gusta mucho, que es los 400 versos de Aryadeva, dice que el placer cuando aumenta se transforma en dolor. Por el contrario, el dolor cuando aumenta no se convierte en placer. Esto es algo que podemos pensar, reflexionar y contemplar para darnos cuenta de que es cierto, ¿no? Entonces, por esta razón, todas estas actividades que pensamos nos traen felicidad, realmente son insatisfactorias por naturaleza. Esto es difícil de comprender. Esto no es fácil porque tenemos cantidad de condicionamiento, cantidad de conceptos erróneos que nos hacen pensar que sí existe la felicidad en la existencia cíclica. Esto es uno de los conceptos que debemos trabajar para eliminar de la mente. Por eso estamos estudiando todas estas desventajas, para ver cuál es la realidad. Entonces hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque también es sutil, también es más sutil que la anterior. Muy bien, entonces ahora vamos a ver al que es aún más sutil. El sufrimiento que es aún más sutil, que es el dukkha de lo condicionado que lo impregna todo. Esta expresión la saqué del libro Samsara, Nirvana y Buddha Nature, y Naturaleza de Buda, perdón, y Naturaleza de Buda, que está en español, por supuesto tiene versión en inglés, pero también ha sido traducido al español, entonces lo recomiendo. Pero si no les gusta esta expresión, no me culpen a mí. No fui yo la que la traduje, ¿ok? Yo solamente la tomé prestada del otro libro. Pero así se dice, así le llaman, el dukkha de lo acondicionado que lo impregna todo. Lo que sí es cierto es que es la forma más sutil y es más difícil de identificar. Es que se refiere a nuestros agregados psicofísicos, el cuerpo y la mente, ¿no?, que son insatisfactorios porque son producidos por aflicciones y karma, ¿no? Y son el resultado de nuestros renacimientos samsáricos anteriores, ¿no? Porque estos los hemos apropiado después de morir, cuando el karma que se ha manifestado ha arrojado una nueva vida. Y entonces nosotros, al sentir el ansia de volver a tener un cuerpo, de volver a tener un renacimiento, ¿no? Esta ansia crea las condiciones mentales favorables para que se arroje una vida, se manifieste un karma. Y así, bajo esas circunstancias, hemos obtenido estos agregados. Y estos mismos agregados son la base con la que creamos más sufrimiento, creamos más karma que va a resultar en otras vidas. Piénsenlo un poco, cada acción
kármica completa que hacemos en esta vida tiene el potencial de arrojar vidas futuras. Entonces esto es una cadena. Me hubiese gustado traer al cabo la cadena, los eslabones, los 12 eslabones o los 12 vínculos de la existencia condicionada, ¿no? O del surgimiento o del surgimiento condicionado, pero no he tenido tiempo de hacerlo. No creo que vamos a tener tiempo de tocar ese tema en esta clase, pero aquí vendría muy bien para tener la explicación de cómo resulta esto. Entonces, este mismo cuerpo y esta misma mente forman la base con la cual vamos a seguir experimentando más dolor y más sufrimiento en el futuro. ¿Sí? Y aunque no estemos experimentando dolor y sufrimiento en este momento, ¿no? Sabemos que al menor cambio de circunstancias se da. Conozco a una persona que muy saludable, supuestamente, muy fuerte, muy saludable, muy exitoso, y de la noche a la mañana un ataque al corazón. Después de varios días, una cirugía donde le hicieron los cuatro puntos de, ¿cómo se dice? Bypass. Le hicieron una cirugía por la que cuatro puntos arteriales se los tuvieron que volver a conectar para poder le quitar las obstrucciones que tenía en el corazón, ¿no? Por supuesto, ahora, a pesar de que salió bien de la operación, ahora tiene un tiempo de recuperación largo. Entonces, esto no puede suceder a cualquiera. Que ahora creemos que estamos muy sanos y fuertes y en un momento cambia la situación. Nos da cualquier enfermedad, ¿no? Entonces tenemos ese potencial. En cualquier momento todos nosotros tenemos el potencial de experimentar algo insatisfactorio, algo doloroso. ¿No? En general, ah, todos realmente estamos bajo la idea o la ilusión de que podemos alcanzar la felicidad con este cuerpo y esta mente, ¿no? Y todos tenemos la esperanza de que los científicos algún día descubran una medicina que podamos tomar para quitarnos todos los problemas. Pero eso no es así. La medicina, el médico más acertado que tiene la medicina más acertada es Buda. Entonces, por eso estamos aquí estudiando sus enseñanzas para poder tomar la medicina adecuada, la medicina correcta, ¿no? Al contemplar estos tres tipos de dukkha, de condiciones, estos tres tipos de condiciones insatisfactorias y también las desventajas de la existencia cíclica, ¿no? Es bueno como les dije anteriormente, reflexionemos que hemos experimentado todas estas condiciones en nuestra vida, ¿no? Hacer ejemplos de cuándo salieron a reducir estas desventajas en nuestras vidas. Porque sí mm, podemos ir, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Corroborando que lo que dice el Buda es cierto, que lo que dice el Buda se aplica a nosotros en nuestra vida moderna, a pesar de que él dio estas enseñanzas 2600 años atrás o algo así, ¿no? Pero también tenemos que recordar que el propósito de estas reflexiones no es sentirnos mal, no es deprimirnos, no es pensar que no hay remedio, ¿no? Por el contrario, acuérdense que el Buda dijo tres cosas. Él dijo que la verdad, el sufrimiento verdadero lo tenemos que comprender, que es lo que estamos tratando de hacer aquí en esta clase, comprender todo este sufrimiento verdadero. Los orígenes, ¿no? Los tenemos que abandonar. ¿Y cuáles son los orígenes verdaderos de este sufrimiento? Son las aflicciones, el karma, ¿no? Los tenemos que abandonar. Y, por supuesto, como base de las aflicciones y en karma es la ignorancia que se aferra a un yo que existe como si existiera inherentemente, ¿no? Esas son las tres causas, orígenes de nuestro sufrimiento. Y también dijo que
Las sensaciones verdaderas las tenemos que actualizar. Por supuesto que estamos también trabajando en eso. Y que existe un camino, un método, una fórmula para que esas sensaciones se den y que ese camino lo debemos de cultivar. Entonces, no nos enfoquemos en el pesimismo, sino que veamos toda la amplitud de la enseñanza del Buda que contiene esta vista optimista de que lo podemos hacer, de que tenemos todas las herramientas, que nos dio todas las herramientas para poder trascender este estado actual en que nos encontramos. Entonces, vamos a ver por dónde estoy. Antes de pasar a la meditación, voy a nombrar solamente estos 8 tipos de sufrimiento de los seres humanos y los voy a nombrar solamente porque creo que solamente con nombrarlos van a tener una idea clara de lo que quiere decir, ¿no? Porque nosotros los seres humanos tenemos estos 8 específicamente sufrimientos y creo que no necesitan mucha explicación. Nacemos, envejecemos, nos enfermamos, morimos, nos separamos de lo que nos agrada, aún sin querer. Nos topamos con lo que es desagradable, aunque no lo queramos, aunque tratemos de evitarlo lo más posible, nos topamos con aquello que no queremos. Muchas veces luchamos y luchamos por obtener algo y no lo obtenemos. Y, por supuesto, poseemos este cuerpo y esta mente que están bajo el control de las aflicciones y el karma. Yo sé que todo esto no es sorpresa para nosotros, saben muy claramente lo que es. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la meditación, que creo que ya tenemos una buena base porque espero que hayan logrado conectar todas estas clases de sufrimiento a las experiencias que han vivido. Y si no, lo vamos a hacer ahora mediante esta meditación. Entonces, vamos a ponernos un poco a tomar una actitud ya más meditativa. Vamos a enfocar nuestra energía hacia nuestro interior y vamos a reconectarnos con Buda, que aquí estaba enfrente de cada uno de nosotros. Reconéctense con esa imagen. Y ahora imaginen que el Buda, tratando de ayudarnos a todos y de guiarnos, emana de su corazón muchas réplicas de sí mismo, una de las cuales se posa sobre tu cabeza, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un Buda ahora mismo sobre la cabeza y el Buda está mirando en la misma dirección que nosotros, que cada uno de ustedes. Y del cuerpo de Buda, de su corazón, emanan rayos de luz que penetran el cuerpo de cada uno y la mente totalmente, purificando completamente nuestras acciones negativas y otorgándonos a cada uno de nosotros la comprensión completa, profunda de este tema de las desventajas de la existencia cíclica, sobre el cual vamos a meditar por unos minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a nombrar cada una de estas sufrimientos y por unos minutitos cada uno de nosotros vamos a recordar, a traer a la mente ejemplos de nuestra vida que ilustren esta clase de sufrimiento, cada una de estas clases de sufrimiento. Entonces vamos a empezar con el primero, que es la incertidumbre, la falta de certeza, la inestabilidad de nuestras vidas.
A ver si pueden pensar en algún ejemplo de sus vidas de esto. Ahora vamos a pensar sobre la insatisfacción. ¿De qué se sienten insatisfechos? Tal vez se sienten insatisfechos consigo mismos, con sus logros, ya sea profesionales o espirituales o personales. Tal vez se sienten insatisfechos con cualquier otra situación actual. Entonces traigan estos ejemplos a la mente. Ahora pensemos en esto de que morimos repetidamente, una y otra vez, sin control, sin opción. Vamos a imaginar un poco lo difícil que debe ser esto. Aún sin querer, dejamos atrás todo lo que hemos luchado por lograr, todo lo que nos ha dado aliciente durante esta vida, nuestros amigos y familiares. ¿Cómo debe ser esta experiencia una y otra vez, de dejarlo todo atrás? Y al igual que morimos repetidamente, renacemos una y otra vez. Tenemos que pasar por este proceso repetidamente, sin control, donde renacemos en estados afortunados y desafortunados, en situaciones que puede que sean muy difíciles, tal vez en familias que muy problemáticas. Entonces reflexionen un poco sobre lo insatisfactorio de esta situación. Bien, cambiamos de un renacimiento afortunado a uno desafortunado, arrojados por el karma después de tener una vida humana, por ejemplo. Podemos tener una vida en un renacimiento en el reino de los animales o en otro lugar de mucho sufrimiento. Entonces, imaginemos el sufrimiento que acompaña esta clase de cambio.
Y por último, sufrimos solos. Nadie puede quitarnos nuestro sufrimiento, nadie lo siente como nosotros, nadie nos acompaña en la muerte o en el renacimiento. Entonces, imaginemos esta situación de soledad que tenemos en estos momentos tan ah, impactantes en nuestras vidas. Mm, muy bien. Esta la conclusión del tema, pero antes de concluir realmente me acordé de un punto que no toqué, que creo que es importante, porque cuando hablamos de querernos liberar de la existencia cíclica, a pesar de que nos queremos liberar del dolor y también del dukkha del cambio, realmente el enfoque de esta determinación de ser libres es liberarnos de este dukkha de lo condicionado que lo impregna todo. Ese es realmente el punto de lo que nos queremos liberar. Y lo que pasa es que cuando nos liberemos de ese, nos liberamos de todo lo demás. No, no quería dejar afuera ese punto que es importante. No estamos tratando de liberarnos solamente del dolor físico y mental, sino de ese más sutil, de esa condición insatisfactoria que es más sutil y más difícil de observar. Sin embargo, es la clave y la llave para todo lo demás. Ha sido realmente un placer compartir esta hora con ustedes. Recuerden, ya tenemos una hora menos de vida, como lo dijimos en la clase de impermanencia y muerte, pero hemos utilizado esta hora con mucho provecho. Hemos acumulado mucha virtud contemplando, escuchando, compartiendo estas enseñanzas del Buda, así que la hemos utilizado muy bien y tenemos mucho mérito que dedicar, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cuando dedicamos el mérito, sentimos realmente gozo, vamos a experimentar este gozo de que y satisfacción de que hemos utilizado bien nuestro tiempo, de que hemos creado causas para en el futuro conectarnos con el Buda y sus enseñanzas, que hemos dado un paso más en el camino a la liberación y para ayudar a todos los seres, a beneficiar a todos los seres. Entonces, todo este potencial positivo, esta energía muy linda que hemos creado en nuestro corazón, la enviamos, la enviamos con alegría a todos los seres necesitados a través de todo el universo. Pero primero la tarea, reflexionen sobre estas desventajas, sobre estos tipos de sufrimiento, continuando para poder adentrarnos más dentro de este tema. Muy bien.